Normatividad fiscal. Unidad 1. Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes, en donde analizaremos la normatividad fiscal para comprender los tipos de impuestos que rigen en México mediante el estudio de sus características. La normatividad fiscal se le conoce como el conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica que se maneja como la recaudación de tributos e impuestos. Para eso le mencionaremos los tres tipos de clasificaciones de contribuyentes para la normatividad fiscal, que son la política monetaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Estos son los responsables de proponer y controlar la política económica en apoyo de las finanzas públicas y vigilan las variables macroeconómicas para regular la economía. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el responsable de proponer y controlar la política económica en apoyo de las finanzas públicas, hablando de temas en política tributaria. Para la política monetaria tenemos al Banco de México, que la intención es vigilar las variables macroeconómicas para regular la economía. La ley de ingresos, presupuestos de egresos, política fiscal y política de ingresos son la lista de conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la Federación durante un ejercicio fiscal. El presupuesto de egresos es un documento jurídico, contable y de política económica que consigna la naturaleza y cuantía del gasto público en un ejercicio fiscal. Las finanzas públicas son parte de la política económica que establece el ordenamiento del presupuesto, que esto implica la captación de ingresos y la realización de gastos. Para eso tenemos a la política de ingresos, que se encarga de las directrices sobre la forma como se realizará la captación de los recursos financieros. Tenemos la política fiscal, que es un conjunto de instrumentos relativos de ingreso y gasto público y la economía económica. Por otro lado tenemos la política de gasto público, que se encarga de las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público. Los elementos de la política fiscal son el régimen tributario, el endeudamiento del Estado, el gasto público, el financiamiento público y la regularización monetaria. Para la política tributaria tenemos las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, mismo que se refiere en gastos presupuestales y organismos y empresas. En temas de gastos presupuestales tenemos al gobierno federal, que se encarga del gasto corriente y el gasto capital. El gasto corriente difiere lo que es el consumo, pagos de intereses, transferencias corrientes y servicios personales. En cuanto al gasto de capital, se va todo al tema de obra pública y transferencia de capital. Para organismos y empresas tenemos el gasto de operación y el gasto de capital, que estos van en sueldos y salarios y pago de intereses. Parte de la política económica que establece el ordenamiento del presupuesto implica la captación de ingresos y la realización de gastos. Como conclusión, de acuerdo con la Ley de Planeación, podemos concluir que esta cuenta con principios de carácter público y de interés social, dado que aquí se encuentran determinadas las normas y principios por los cuales se regirá la misma para cumplir con las diversas funciones de la Administración Pública Federal, que tomando en cuenta las diferentes bases de planeación democrática y en coordinación con las diferentes entidades federativas, se llevará a cabo como un medio eficaz de desarrollo social y sustentable para el país, así como también para el cumplimiento de todas aquellas metas trazadas, logrando así alcanzar los fines políticos, sociales, culturales y económicos. Al paso del tiempo, el Estado de México y la Ciudad de México tuvo la necesidad de contar con ingresos para poder solventar los diferentes gastos que surgieron en la consecuencia de todos aquellos fines, por lo que fue necesario que encontrar una aportación por parte de la ciudadanía para que se lograran las metas previamente trazadas. No obstante, para que el cumplimiento de la misma se llevara a cabo, fue necesario impulsar su implementación y hacerlo obligatorio, estipulando todo esto en la propia Constitución del país. En México el sistema tributario tiene dos componentes importantes. El primero se refiere al marco legal que define las reglas sobre la base de las cuales se definen las figuras tributarias. El segundo comprende las técnicas fiscales, como lo es la fiscalización de los impuestos mediante el uso de comprobantes fiscales,
el uso de máquinas registradoras de comprobación fiscal, el cobro coactivo de multas, que emplean en la recaudación tendiendo la equidad según los objetivos del gobierno.